Mi nombre es Lizeth Becerril de Jesús y el día de hoy hablaremos sobre el segundo libro que es ¿Qué es una constitución?, escrito por el autor Ferdinand Lassalle. Para comprender debidamente los escritos de Lassalle acerca del problema constitucional conviene tener una retrospectiva de la historia constitucional de Prusia, como esta introducción histórica. Los acreedores del Estado agobiaban deudas que no se dejaban engañar fácilmente, como los leales súbditos de su majestad, donde el rey, en 1820, él tuvo que obligarse a contraer nuevos empíricos sin oír, y dar intervención a futuras cortes de reino, y que intentó coestar la violación de la palabra ley, instituyendo una dieta provincial de cada una de las 8 provincias persianas. Por lo que para estas corporaciones no tardaron en caer la impotencia más absoluta, y que en general los desprecios no brindaban a los acreedores del Estado la menor garantía, y no hubo más remedio que acudir a diversos expedientes financieros para reducir la necesidad de nuevos exprésitos. Asimismo, el 6 de abril la ley, en la que además de sancionarse otras conquistas como la libertad de prensa y asociación, se proclamaban a la función legislativa de la aprobación de los presupuestos públicos y la creación de impuestos que habían que someterse a representaciones del pueblo, y que en el 8 de abril lo que se convocaban a las elecciones mediante universal, igual y en concreto, aunque indirecto, a una asamblea que pactaran la corona de la Constitución del Estado. En este pacto nos hablaba sobre la daba del traste, ya que por el mero hecho de preciarse con todos los triunfos de revolución, y con esa misma, la corona del Parlamento se enfrentaba de igual manera a equipos con derechos iguales, que eran evidentemente, en caso de discrepancia, el conflicto que decía que a favor de la parte más fuerte, y de los hechos eran aquellos ministros burgueses que se esforzaban celosamente para rodear la mayor fuerza posible de la corona. En esta alta burguesía se previene contra un peligro, que era la antirrelevarancia por la naturaleza, llevada a un miedo al pueblo, o sea, a los obreros y a la burguesía democrática, sellando una alianza ofensiva y defensiva con la reacción. Así se explica que el gobierno estaba en su parte por hacerle la vida imposible a una asamblea natural, reunida el 22 de mayo, por lo que no le fue fácil tampoco a la asamblea, porque muchos estaban a la altura de su misión, y mientras tanto la asamblea, de preocuparse de desmontar las instituciones del Estado absolutista y feudal, elaboró un proyecto de constitución que era sobre el papel, pero no se cuidó tocar el viejo militarismo que imponía lo que podía haber hecho frente a una corona y a la aristocracia. Mientras que la Asamblea Nacional, alarmada en aquellos preparativos, con el comandante de la fuerza silencia de Schwerin, por las razones más sutiles del mundo, en una bárbara depresión a la milicia nacional de aquella plaza de la Asamblea, aventuró un tímido ataque contra el militarismo, obligando al ministro de Guerra a dar un decreto que tendría que prevenir el ejército contra las manos reaccionarias. La táctica que tenía Lassalle en esta situación era que aquellas circunstancias tenía la única posibilidad que cabía para lograr un resultado práctico, por lo que la propuesta de Lassalle era lo suficientemente clara y evidente para hacerla vacilar a un principio, y que en efecto, indicios de bajo primera impresión, las opiniones dentro del Partido Progresista fueron las que vacilaron, pero la táctica de Lassalle no se rescataba tampoco para decirlo, donde perseguían resultados prácticos que iban más allá del concreto. En realidad, sus tiros iban dirigidos contra la Constitución y la burguesía, porque después de eso formaron el cuadro torno de la bandera, que la clase obrera tenía que tener revisiones importantes para hacer valer la duda de un momento que llegaba la revisión fundamental de la Constitución, y que tendría la táctica de Lassalle en acreedor de comparecerse y alegar derechos sobre la masa del régimen quebrado. Finalmente, para Lassalle, puede que esta democracia no constante al país con una docena de afiliados, Lassalle tenía un derecho a hablar de ella, ya que estaba elaborado por su potente renacer, donde la Carta Abierta de Constatación había alumbrado una nueva y verdadera democracia dentro del país.
La Constitución establece principios básicos sobre las reglas de la legislación y el gobierno de un país, es decir, la Constitución, que es la ley más importante de cualquier sociedad política organizada. Es un acuerdo de un consenso entre la ley y la corona y el pueblo, que acuerdan los principios básicos de cómo se regula. La Constitución es la ley fundamental proclamada en el país en las que se echan cimientos para la organización del derecho público de la nación. Todas estas definiciones jurídicas y nacionales y parecidas se dan en satisfacción a la pregunta formulada en contestaciones que delimitan exteriormente las formas de constitución que hacen pero no dicen sobre la Constitución. Para eso dan criterios calificados para reconocer lo exterior y jurídicamente Constitución. Existen características que se deben considerar para una Constitución, por lo que deben incluir más leyes o la base de origen y fundamento donde surgen las demás leyes, y que es decir, ordinarias y secundarias. Como primer característica es que constituye la base del resto de leyes. La segunda es que permanece en tiempo permanente y que debe ahondar, profundizar en formas de gobierno y penetrar la forma de gobierno y sus instituciones entre monarquía y aristocracia. Y 4. Debe ser abreviada en el poder que requiere de un gobierno y un poder constituyente. En la 5 extiende por el poder legislativo y de manera solemne y por escrito. Como explicación de todas estas características es que hay una ley fundamental que ordena a una ley cualquiera. También se deben permanecer en el tiempo y que deben contener esas cláusulas pétreas que están a tiempo y que no pueden ser fácil de combinarse. Las cláusulas que ocupa para que sean fáciles permanezcan en el tiempo para que otro grupo llegue al poder y lo modifique. Las cláusulas que deben contener la Constitución de derechos naturales es la vida, la libertad, y que de esta forma se relacionen con la estructura de una forma de gobierno que establece las reglas de cómo interactuar y que lleva la representatividad. La suma de todos estos factores de poder es que ésta informa y pasa la información al resto de las leyes para construir el bien público sin importar a un sector que padecemos. Esta es la suma de estos factores que existen en el poder. En el poder organizado se constituyen varias características, como son las que deben cumplir con un bien ordenado, que tiene una estructura jerárquica y tiene funciones específicas, y que estas son disciplinadas. Por otra parte, las características inorgánicas son que no están organizadas, que no hay jerarquías y que no hay disciplinas. Estas les corresponde a la sociedad. Para ejercer el poder se regulan todos los derechos fundamentales y que son humanos, pero que no todos los derechos humanos son fundamentales. Para el orden orgánico e inorgánico, el instrumento del poder político del rey, el ejército está organizado que puede reunir a cualquier hora del día o de la noche una función y una magnífica disciplina que se puede utilizar al momento en el que se desee, en el cambio el poder que descansa la nación y la realidad de infinita mayor que está organizado, la voluntad de la nación y sobre todo su grado de acometividad o un abatamiento no siempre son fáciles de pulsar las quienes lo forman ante la inminencia de una acción y ninguno de los combinantes sabe que sumarán a él para la nación que carece de instrumentos del poder organizado y de estos fundamentos tan importantes de una constitución y los cañones que comparan con dinero del pueblo. En la ley y constitución se distinguen entre una diferencia que es que la constitución es para regir y que necesita la promulgación legislativa, que es decir, que tiene que también ser ley, pero por otro lado, la ley
no es como otra cualquiera o una simple ley, sino que es algo más. Entre los conceptos que solo hay una afinidad, que también hay semejanza, pero esta semejanza se hace a la Constitución, que es algo más simple que una ley que podría aprobarse por ciertos ejemplos. Uno de los ejemplos que se podrían probar es que el país no protesta de cada paso que estén promulgando leyes nuevas, y que por el contrario sabremos que es necesario que todos los años se promulgue un número más o menos grande de nuevas leyes, y que por esto, sin embargo, no puede dictarse una sola ley que mueva sin alterarse la situación legislativa vigente en el momento de promulgado. Entonces, pues si una ley no introdujese algún estatus legal vigente, sería absolutamente superflua y no sabría qué promulgarla, más que cambios en general en los cuerpos gobernantes. La Constitución no es una ley como otra cualquiera, sino la ley fundamental del país, por lo que la ley fundamental tendría que distinguirse entre una ley fundamental y otra cualquiera, para que la primera pueda justificar el nombre que se le asigna. Para ello son tres cosas necesarias. La primera es que la ley fundamental sea una ley que ahonde más que las leyes corrientes, como su propio predicado de fundamental que indica. La segunda es que constituya llamarse fundamental el verdadero fundamento de las otras leyes, que es decir, la ley fundamental pretende ser creadora y que debe informar y agendar las demás leyes ordinarias basadas en ella. Para hacerlo, también hay que irradiar a través de leyes ordinarias de un país. Y como última es que las cosas tienen un fundamento, no como antojo, pudiendo ser de otra manera, sino que así es necesariamente tiene que ser el fundamento que responden y permite ser de otro modo. Los factores reales que tiene este poder es que rigen el seno de cada sociedad y que son estas fuerzas eficaces y activas que informan a todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser en sustancia más que tal y como son. En estos fragmentos de constitución tenemos el primero, que es la monarquía, que pueden ser destruidas por la ley, pero que en realidad son el ejército del poder que obedece a órdenes, en donde un rey es quien obedece al ejército y a los cañones. En segundo lugar está la aristocracia, que tiene una nobleza influyente y relacionada con el rey y su corte. Y por tercero tenemos la gran burguesía, que también nos menciona que son grandes industriales para todos. En cambio también están los banqueros, que estos mencionan que también son un fragmento en bolsa en general, y está la conciencia colectiva y la cultura general de un país. Estas son las de un país, y la pequeña burguesía y la clase obrera. Los factores del poder de las instituciones jurídicas tienen la hoja del papel, que se toman estos factores reales de poder y que extienden una hoja de papel que se le da expresión escrita, y a partir de este momento se incorporan en un papel simple de factores reales, sino que también erigiendo el derecho en instituciones jurídicas y que atente contra ellos y contra la ley y el castigado. Pero tampoco se desconocen el procedimiento que se sigue para extender por escrito estos factores reales del poder, convirtiéndose en factores jurídicos. En el sistema electoral de las tres clases proclamaban que en cuanto grandes industriales y capitalistas disfrutarán de la monarquía de tanto poder, donde los burgueses modestos, obreros y campesinos tenían el legislador que se guardaban en expresar de una manera clara y sincera. En esto existía un ejemplo sobre el año del gobierno a raíz de la Prusia electoral del primer grado, que era pertenencia a la primera, a la segunda y a la tercera.
Asimismo, antes de que la ley electoral de las clases fuera promulgada regia, ya que legalmente fue esta ley el 8 de abril de 1948, el sufragio universal, que asignaba a todo ciudadano, fuese rico o pobre, el mismo derecho de sufragio, que es decir, el mismo poder político y el mismo derecho a contribuir a trazar los derrotes del Estado, su voluntad y sus fines. En el Senado de la Cámara Señoral, esta es la Constitución que se quiere proclamar en un puñado de grandes terratenientes aristócratas que reúnen en manos de un poder como los ricos, la gente acomodada y los desenredados de fortuna como electorales de las tres clases juntas. La Carta Constitucional tiene la propiedad sobre el suelo, que lo que vengan siendo por tradición, por algunos otros elementos secundarios, y que forman una Cámara de Senado con una aprobación necesaria para que adquieran fuerza de las leyes, de acuerdo a la Cámara de Diputados. Sobre el rey y el ejército, aspira que el rey por sí solo tenga un poder político y mucho más aún un corno de las tres clases electorales juntas, como la nación entera, incluyendo grandes terratenientes de la clase doble, que no hay. En eso se construye la teoría que no debe de tener un fundamento sustancial en este artículo, de que el rey ocupa frente al ejército una posición diferente a la que corresponde respecto a las instituciones del Estado, y la teoría de que el rey, como jefe de las fuerzas militares del país, no solo es un rey, sino que es además muy distinto y especial, misterioso y desconocido, para lo que se ha inventado del término de jefe supremo de las fuerzas de mar, tierra, razón por la cual la Cámara de Diputados ni la nación tiene poder de preocuparse del ejército en asuntos y organización, reduciéndose en su papel para votar los créditos que se necesitan. Para esto, el ejército no necesita prestar un juramento de acatamiento de la Constitución, como es el deber de todos los ciudadanos del Estado y del propio rey. Esto equivale a un principio a reconocer que el ejército queda en el margen de la Constitución y fuera de su imperio, y que no tiene nada que ver con ella y que no tiene que rendir cuentas más que a la persona que es el rey, sin mantener relación alguna con otro país. Esto también es reconocido que el rey y la atribución promueven cargos del ejército, colocando una actitud de sujeción de las personas al rey. Este consigue no tanto un poder, sino 10 más del poder político de la nación entera, de supremacía, y que no resulta menoscabada, aunque el poder efectivo de la nación fuese en realidad 10, 20 y hasta 50 veces tan grande como el del ejército. Esta razón es aparente constituida en una sencilla. Como ocurren esas transferencias que afectan a los factores reales del poder de una sociedad, es la constitución feudal, que es que el gobierno de un príncipe y una nobleza tiene acaparada la mayor parte del territorio como una población escasa o una parte insignificante de sí misma que puede dedicarse a la industria, al comercio, a la inmensa mayoría de los habitantes, y no tiene un remedio que cultivar la tierra y obtener la agricultura y los productos necesarios que permiten substituir. Por lo tanto, la constitución de este país no puede ser una constitución feudal, porque el príncipe no puede crear sin su consentimiento ni un impuesto, y solo ocupa de los nobles de la posición primus inter pares, de la posición del primero entre los iguales en jerarquía. En segundo lugar tenemos el absolutismo. En este la población crece y multiplica en modo innecesario de la industria y el comercio, que empiezan a florecer y prosperidad y brindan los recursos necesarios para fomentar un nuevo incremento de población, y que a su vez llenan las ciudades de un regazo de burguesía.
Si bien el príncipe no ve la necesidad de poner escrito la nueva Constitución sobre la monarquía en su institución demasiado práctica, que procede en que tiene en sus manos el instrumento real y la constitución afectiva de esta sociedad, y el mismo que no lo rodean, dando una expresión a tiempo de esta idea cuando asignan en un país un estado militar. Al desarrollarse estas proporciones extraordinarias, comienzan a sentirse como una potencia política, independiente parlamental de la población, que discurre en un incremento grandioso de la riqueza social y el mismo cultural general y la conciencia colectiva en otro fragmento que es la Constitución. Pues la población burguesa menciona que es una masa sometida y gobernada sin voluntad propia, que toma en las manos del gobierno, y el príncipe se limita a reinar con arreglo a la voluntad y a regendar asuntos e intereses. Es decir, que también los actores reales y efectivos del poder que regían dentro de las fronteras de este país desplazan una jornada que se llevó a cabo el 18 de marzo de 1948, y que éstas iban encaminando principios de manifestaciones como manifestaciones puramente hipotéticas, imposibles, en donde el país se quedó sin leyes por un inmenso intenso de arrasae, pero se le arrebató a un vendal. El objetivo de la lucha es el derecho de la aprobación de los presupuestos. Esto se refiere al planteamiento del problema y muchos resultados falsos que se deben a que no se supieron plantear debidamente los términos del problema investigado. En esta cuestión se hace una pregunta: ¿qué hacer para salvar y difundizar fuerzas duraderas de esta Constitución, es decir, la Carta Institucional? Para esto, darle una solución es que se fuese aparente y ficticia, ya que pues nadie, por magno sea, puede influir en la vida real y en un cadáver y que lo consiga salvarizar, dando una apariencia de vida. Un ejemplo de esto es que es la Cámara Alta, de la forma que se integra la Constitución, que se integró en el año 1850, por lo que se necesitan prerrogativas para obstruir sistemáticamente todos los acuerdos de la Cámara de Diputados y que no pueden a la larga perdurar. Es evidente que al alborizarse este organismo se destruyera una parte de las bases esenciales de la actual Constitución sin cuidado. Y esto lleva a la pregunta: ¿por qué es desinteresarles a ustedes esta Constitución de normas institucionales que se hacen jurídicas? Pues esto se mantiene en el ejército del juramento de la Constitución, que autoriza al gobierno para declarar términos de casos del estado de guerra, dejando un suspenso de docena de artículos, que son precisamente importantes y quedando facultados para no violar derechos. Finalmente, para este libro sobre qué es la Constitución, tiene la respuesta sobre que establece los principios básicos, las reglas y la legislación y el gobierno de un país, por lo cual vimos características, lo inorgánico y lo orgánico, las formas de gobierno, su explicación y sobre todo lo que lleva en base a la suma de facultades de poder y el poder organizado con sus características